Meditar por unos momentos en la palabra. Dice la Biblia en el nombre del Señor Jesucristo, Génesis capítulo 12 versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Yo quisiera que hiciéramos una oración y le dijéramos al Señor que nos hable al alma, que podamos salir edificados. A veces escuchamos palabra tras palabra y como que nos hemos engordado mucho de mucha palabra, pero salimos y, como decíamos anoche, hay veces se nos olvida qué texto leímos al iniciar nuestra meditación. O hay veces salimos y le preguntamos a alguien: ¿cómo estuvo el mensaje? No, buenísimo. ¿Y qué hablaron? No me acuerdo. Entonces oremos al Señor para que Él nos dé buena memoria y retengamos la palabra, que la palabra penetre a lo más profundo de nuestro ser. Padre, te damos gracias en esta hora y te pedimos, Señor, que nos hables al alma, que nos hables a lo profundo de nuestro ser, que podamos ser edificados, que tu palabra, Señor, produzca ese efecto poderoso en nuestra vida, para que tú nos ayudes a estar firmes en ti, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Yo he titulado la enseñanza de esta mañana: edifica tu altar, o edifica un altar. Edificar un altar no era nada complicado, y el no ser complicado mostraba lo accesible que es Dios, para que todos los que quieran acercarse a Él lo puedan hacer de una manera fácil. Los altares se construían con piedras, pero las piedras, según la orden o el mandato de Dios, no podían ser cortadas, no podían ser moldeadas. Y esto me recuerda como la construcción del templo que Salomón le hizo a Dios. La Biblia dice que ese templo se construyó de una manera tan especial que nunca ningún vecino se quejó del ruido que allí se pudiera ocasionar. Normalmente cuando alguien remodela un apartamento, sobre todo en propiedad horizontal, la gente se queja mucho del ruido. Y eso pasó ahí donde vivo ahora. Me llamaba cada rato el administrador o me mandaba un correo que la gente se quejaba del ruido que los maestros estaban haciendo. Pues en el templo que construyó Salomón, la Biblia dice que la orden de Dios era que no se podía escuchar el martillo o el encaje de una piedra contra la otra. Todo lo que allí se llevó tenía que ser tan perfecto que encajaba adecuadamente cada sitio en su respectivo lugar. Así que el altar que se levantaba tenía que ser de piedra, no se moldeaba, no tenía que ser piedras cortadas, porque esto habla que nuestra adoración a Dios tiene que ser algo natural, sin adornos, sin nada de lo que la gente le quiere colocar alrededor. Cuando alguien pide un postre en algún lugar, pide que le apliquen una crema de tal cosa o un dulce o algo de lo otro, porque lo quiere hacer más especial. Pero en Dios
Dios no necesita que la gente lo adorne al adorarlo. Dios quiere que usted y yo lo adoremos en espíritu y en verdad. Dios quiere que usted lo adore de lo que le salga del corazón. Aquí no necesitamos repetir como loros una oración. Aquí no nos enseñan que tiene que ser de tal manera. No, la Biblia dice que el hombre se puede dirigir a Dios expresando lo que siente en su corazón. Dios no necesita acomodos de ninguna índole. La palabra de Dios dice que lo que Él ama del hombre es precisamente lo que hay allá dentro de él. Hay gente que no se sabe expresar, pero van a la presencia de Dios y con su lenguaje sencillo le hablan a Dios, porque Dios es lo caracteriza, y es que algo del hombre tiene que morir. Cuando Abraham levantaba un altar, tenía que ofrecer un sacrificio. Si se levantaba un altar y no se ponía nada en él, no valía la pena haberlo levantado. Cuando usted y yo nos acercamos a la presencia de Dios para adorarlo, cuando usted se postra delante de Él, algo tiene que salir de su corazón. Alguna palabra tiene que brotar de su boca para decirle a Él cuánto lo ama o qué quiere expresarle usted cuando lo adora a Él. Gloria al nombre del Señor. Algo debe ser destruido. Algo se tiene que sacrificar. La gente quiere los logros. La gente quiere alcanzar las metas. La gente quiere llegar a lo más alto de la cumbre sin pagar un precio. Pero nadie puede ganar una competencia si no participa en ella y si no se ha preparado con anterioridad. Alabado sea el nombre. De la noche a la mañana, proceso de crecimiento para alcanzar una madurez. En el campo espiritual sucede lo mismo. Tenía que haber en todo altar un derramamiento de sangre y una víctima que muriera, que fuera sacrificada para que Dios aceptara lo que se le estaba ofreciendo. En Génesis capítulo 12, la Biblia presenta la historia de cómo Dios llamó a este hombre llamado Abraham, al cual más adelante le cambiaría el nombre por Abraham. Y esto, gloria al nombre de Jesús, representa o nos indica lo grande que es nuestro Dios. Y cuando Dios llamó a Abraham, le hizo una promesa y le dijo que lo engrandecería, que lo volvería alguien importante. Pero para que él pudiera pasar por ese proceso, para que él pudiera lograr el objetivo que Dios le había trazado, tenía que hacer un pacto con Dios y guardarlo. El altar no era solamente un lugar de sacrificio de animales. Si era cierto que quien se acercaba debía ofrecer algo, eso era solo lo externo.
pero lo importante era lo que representaba interiormente, gloria al Señor, la comunión de un hombre que quería estar a solas con Dios. Era dejar un testimonio visible de un encuentro transformador con este Dios maravilloso. Un encuentro que cambia la vida. Porque, hermano y amigo, los seres humanos solo cambian cuando tienen un encuentro personal con Dios. La gente puede hacer los méritos que quiera, la gente puede esforzarse todo lo que quiera. El hombre de por sí quiere cambiar. El hombre que se embriaga y llega a su casa y golpea a su familia, al otro día, cuando está en sano juicio, promete que nunca más lo vuelve a hacer. Pero cuando tiene la oportunidad de volverse a embriagar, vuelve y comete el mismo error. El que se droga comete las cosas terribles y puede jurar y puede prometer que nunca más lo vuelve a hacer, pero vuelve y lo repite y recae, porque el hombre no tiene el poder y la capacidad para cambiar por sí solo. El hombre, como hablábamos anoche, necesita de la gracia de Dios. Una alabanza para el Rey. Gloria al nombre de Jesús. Construir altares representaba que Dios era y es el centro de la vida de los seres humanos. Mire, hermano, crea usted o no crea, Dios es real. Y si usted cree, no lo hace a Él más grande. Y si usted deja de creer, tampoco, Dios sigue siendo el mismo. Y la palabra de Dios dice: está establecido para los hombres que mueran una vez, y luego todos tendremos que comparecer delante del tribunal de Cristo, donde seremos juzgados por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. El primer altar que construyó este hombre llamado Abraham fue en el encino de Moré. Encino era un conjunto de árboles que estaban ubicados en un lugar llamado Siquén. Y la palabra Moré significa lluvia temprana. Y Siquén significa cargar sobre la espalda a un hombre o a un animal. Este altar que Abraham levantó como el primero en su vida representaba la lluvia temprana de su primer encuentro con Dios, y a la vez de obedecerle a Dios. Toda la vida, de serle leal, de serle fiel. Y cuando alguna de las dos personas violan ese pacto, se rompe por una infidelidad. Y por eso muchas parejas terminan divorciadas, terminan separadas, porque no fueron capaces de guardar ese pacto que un día se comprometieron delante de la presencia de Dios. En su recorrido, Abraham llega a un lugar entre Betel y una ciudad llamada Ai. Allí edifica el segundo altar. Betel significa casa de Dios, y la palabra Ai significa ruina o escombros. En medio del caminar cristiano, muchas veces nos encontramos como Abraham, entre la casa de Dios y entre las ruinas o los escombros que la vida nos va presentando.
en Dios, lo vemos moviéndose con poder, lo vemos brindándonos esperanza y vemos a Dios que nos hace confiar en Él. Pero también al mirar al otro lado encontramos escombros, encontramos momentos de ruina y como que miramos que nadie nos puede arreglar la situación por la que podemos estar atravesando. Parece que el futuro fuera incierto y cuando hay momentos amargos se nos olvida las promesas que Dios nos ha hecho. Gloria al Señor. Y parece que solo viéramos la oscuridad, pero en esos momentos es cuando hay que tener la valentía de levantar un altar e invocar el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre del Señor. La gente, cuando uno habla de Dios y atraviesa un momento difícil, las personas nos señalan y lo primero que nos dicen es lo que le dijeron al rey David. David era un hombre al que Dios había levantado como un gran guerrero, era un hombre valiente que sabía. No era un cobarde, era un hombre intrépido. Pero David tuvo un momento de crisis cuando su propio hijo se levantó contra él y quiso usurpar el trono. Y es más, la palabra de Dios dice que lo hizo huir. Y David corrió rumbo hacia lo alto de una montaña, sin su capa real, sin calzado, sin su espada. E iba llorando porque no lo habían vencido sus enemigos, sino su propio hijo lo había encarado. Y cuando sus enemigos lo vieron de esa manera, lo primero que le gritaron fue: ¿dónde está tu Dios? Porque eso es lo que hace la gente cuando uno les habla la palabra, cuando uno les habla de este Dios maravilloso, de este Dios que hace milagros y prodigios, pero que uno no está exento de pasar momentos difíciles. La gente nos dice: ¿y dónde está el Dios que usted nos ha predicado? ¿Acaso no que su Dios hace milagros, que su Dios hace prodigios, que su Dios hace maravillas, que su Dios los ayuda y los fortalece? No que su Dios les abre las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Eso dice la gente. Pero nosotros no somos solamente cristianos cuando estamos en momentos buenos. Nosotros somos buenos cristianos aunque venga la amargura y el dolor a nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, Dios siempre estará con nosotros en los momentos buenos y en los momentos malos. Él mostrará su gloria y su poder. Él se hará manifiesto para que la gente entienda que aunque pasamos por todo eso, Él siempre nos ha llevado, tomado de su mano. Este segundo altar fue edificado en medio de lo incierto. Allí Abraham sacrificó sus dudas, sacrificó sus temores y siguió su camino. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros: sacrificar nuestras dudas y nuestros temores y continuar caminando nuestra carrera. Somos cristianos, pero eso no nos hace pasar por el fuerza en nuestra
comodidad, cuando hay bienes materiales, cuando hay abundancia. Pero qué difícil es hablar de Dios cuando viene el dolor y nos golpea, cuando la enfermedad cae sobre nosotros, cuando la escasez nos toca. No es fácil hablar de Él en esos momentos, pero hay que confesarlo a Él, porque Él siempre nos ha ayudado, Él siempre nos ha bendecido, Él siempre ha estado con nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. En Génesis el capítulo 13 y el versículo 4, Abraham vuelve a este segundo altar después de tener un incidente en Egipto. Porque cuando Abraham desciende a Egipto, Abraham tenía una mujer que era muy hermosa. Y él tuvo miedo al descender con ella de decir que era su señora, su esposa o su mujer. Y él dijo: es mi hermana. Y como era una mujer tan hermosa, el rey de Egipto puso sus ojos en ella. Abraham mintió acerca de Sara, pero él entendió que se había equivocado e invocó nuevamente el nombre de Jehová su Dios. Esta vez Abraham no edifica un altar porque ya lo había edificado, pero volvió a ese altar que él había construido para invocar el nombre del Señor, para recordar, para adorar y para darle gracias a Dios, porque en su caminar había sido bendecido y prosperado a pesar de sus equivocaciones. ¿Cuántas veces le hemos faltado a nuestro Dios? ¿Cuántas veces hemos pensado en cómo hace un boxeador cuando lo están noqueando, cuando le están dando duro y ya el pobre no tiene cómo responder? El entrenador tira la toalla al ring, indicándole al juez que dé por finalizada la pelea porque su pupilo ya no puede más. ¿Cuántas veces hemos estado bajo esas circunstancias? Alabado sea el nombre de Jesús. Pero hemos vuelto nuestro rostro a Dios para adorarlo y para decirle: Señor, solo no voy a poder continuar. Te he faltado, he pecado contra ti, me he equivocado, he cometido errores, he tomado los caminos que no son correctos, pero hoy regreso a ti para adorarte, para darte las gracias y para pedirte que me ayudes. En el peregrinar y a pesar de nuestros pecados, es necesario volver al altar y restaurar nuestra comunión con Dios. Por eso cuando Elías se enfrentó a los profetas falsos que habían ahí en Baal, a los seguidores de Baal, la Biblia dice que lo primero que hizo Elías fue levantar o restaurar el altar de Dios que estaba arruinado. Porque Elías entendió que ese día necesitaba hacer un sacrificio para su Dios. Gloria al nombre de Jesús. En Génesis el capítulo 13 del versículo 14 al 18 se nos relata cómo y bajo qué circunstancias Abraham edificó su tercer altar. Abraham había sido bendecido y había sido prosperado por Dios. Ahora disfrutaba de un momento especial, pero surgió un problema. La Biblia dice que cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, la orden que Dios le había dado era que se fuera dejando a su tierra y a su parentela. Pero Abraham dejó a su tierra, pero se llevó a su sobrino Lot. Y Lot, en vez de ser una bendición para él, se convirtió en una piedra de tropiezo. Se convirtió en alguien que estorbó la bendición de Dios para su vida. Y dice la Biblia que hubo contienda
entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Así que Abraham sabiamente lo llamó y le dijo: mira, ahí está toda la tierra. Escoja lo que usted quiera. Si usted se va al norte, yo me voy al sur. Si usted escoge el sur, yo me voy al norte, no hay problema. Y dice la Biblia que Lot, un hombre ambicioso, escogió mirando lo mejor de la llanura del Jordán, tierra de riego y abundante pasto. Y Abraham escogió el área montañosa. Hay gente que cuando ve la montaña le tiene miedo. Hay gente que le gusta todo lo que a sus ojos se ve precioso. Una tierra llana, donde no hay que hacer tanto sacrificio, donde no hay que hacer tanto esfuerzo. Eso fue lo que escogió Lot. Pero Abraham vio la montaña, y cuando alguien mira con los ojos de Dios, no importa lo árido que sea el territorio, siempre sabrá que detrás de eso está la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza a nuestra vida. Caleb era un hombre que tenía 80 años, y cuando Josué repartió la tierra de Canaán por orden de Dios, él pudo haber pedido un lugar especial, un valle donde hubiera río, donde hubiera buena cantidad de agua para irradiar el cultivo. Pero Caleb dijo: yo quiero que me des el monte, yo quiero que me des el monte. Y Josué le preguntó: pero ¿no sería como mejor otra tierra, otra porción? Ya tienes 80 años. Y Caleb le respondió: hoy me siento con la misma fuerza que tenía hace 40 años, porque Jehová mi Dios está conmigo. Alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre del Señor. Hay gente que le tiene miedo a la montaña, hay gente que le tiene miedo a subir a lo alto. Cuando Dios mandó el juicio sobre Sodoma y Gomorra, le dijo a Lot y a su familia: escapen por su vida, huyan a lo alto de la montaña. Y esta gente le dijo: Señor, ¿por qué no nos dejas quedarnos en la mitad? Ahí en la mitad hay una ciudad, creo que se llamaba Zoar. Déjanos quedar allí. Miedo. Enfermedad que quisiera ya en lo alto de la montaña. Le había dicho al rey de Israel que una fuerte lluvia vendría sobre la tierra después de 3 años y medio de escasez. Imagínense un hombre orando y diciéndole a su siervo: sube, ¿qué ves? Nada. 6 veces. Pero el profeta seguía orando, porque él había recibido una palabra de parte de Dios. Y Dios trabaja de una manera extraña. La 7ª vez le dice: sube, ¿qué ves? Y el siervo le dice: yo veo una nube. Y eso alegró al profeta. Pero el siervo le dice:
yo la veo como una nube pequeña, como del tamaño de la palma de un hombre. Pero sin embargo el profeta le dijo: ve y dile al rey que se apure, porque una fuerte lluvia está descendiendo. Y eso sucedió en lo alto de una montaña. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Dios no necesita cosas grandes para mover su mano. Dios trabaja con cosas pequeñas. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Dios se le aparece a Abraham en medio de la tristeza, porque le dolió la separación con su sobrino, y le confirmó la promesa que le había hecho. Si usted estudia la palabra de Dios, encuentra que Dios dejó de hablarle a Abraham y le volvió a hablar hasta el día en que se separó de su sobrino Lot. Porque hay gente que se hace a nuestro lado y lo que hacen es estorbo para que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. Gloria al Señor. Y cuando dejamos esas cosas, porque hay veces nos llenamos de cosas, nos llenamos de amistades, nos llenamos de costumbres. Anoche le decíamos que a nosotros sin necesidad de practicar las cosas que la gente que no conoce a Dios practica, nos volvemos mundanos, porque cogemos la filosofía del mundo para nuestra vida y queremos vivir sin hacer las cosas del mundo. Queremos parecernos a ellos. Gloria al nombre de Jesús. En el capítulo 13, versículo 18, Abraham removió su tienda y se mudó y edificó un altar más en un lugar llamado el encinar de Manred, que significa vigor. Y dice la Biblia que entre Manred y Hebrón, que significa alianza, compañía, unión, Dios allí lo fortaleció y le confirmó la promesa que le había hecho cuando lo llamó de Ur de los Caldeos. En este altar que edificó Abraham en el encinar de Manred y Hebrón, es necesario sacrificar nuestras relaciones. Eso que impide que avancemos hacia el propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuáles son esas relaciones? Hay veces necesitamos sacrificar nuestras relaciones familiares, amigos, compañeros de trabajo y vecinos, que en vez de ser bendición se vuelven un estorbo para nuestra vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero hay gente que le cuesta. Hay gente que dice: yo no quiero ser cristiano porque yo amo a mi mamá. Yo no quiero ser cristiano porque tengo unos amigotes de farra tremendos. Yo tuve una hermana que se apartó del Señor. Le gustaba mucho la rumba y el licor, y se murió. Y yo me puse a mirar el día que ella murió. ¿Cuántas de las amigas de rumba se aparecieron en el velorio? No vi ninguna. ¿Para qué sacrificar mi vida por amistades que no me edifican en nada? Por gente que no me aporta nada y que me quitan. Es que es mi compadre y mi comadre. Es que es alguien que conocí de la infancia. ¿Qué me importa a mí si en nada me está edificando? Por eso el salmista dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaran,
Jehová con todo me recogerá. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el Señor dice: el que no dejare padre, madre, hermanos, casas y todos los bienes materiales por seguirme a mí, no es digno de mí. Ahora, no me malinterpreta, no estoy diciendo que usted para venir a la iglesia tiene que dejarle de hablar a su mamá, a sus hermanos, a sus amigos. No, pero si le sirven de estorbo para que usted venga a Cristo, déjelos. Que el día que usted se muera no le van a ir a llevar flores al cementerio. Y lo peor, cuando Cristo lo llame o la llame para el juicio eterno, no van a ir a poner el pecho por usted allá en ese lugar. Gloria al nombre de Jesús. Lot nunca debió de haber salido y acompañar a su tío. Fue un error fruto de la desobediencia, pero llegó el momento del sacrificio. Si él quería ver el cumplimiento de la promesa de Dios, tenía que deshacerse de su sobrino Lot. Y hay momentos en la vida donde necesitamos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y de amistades, y de vecinos, y de compadres, y de comadres, y de todo eso que lo único que hacen es estorbarnos. Una jovencita de unos 15 años iba a la iglesia, estaba feliz por lo que Dios había empezado a hacer en su vida. Y cuando sus padres se dieron cuenta que ella iba a la iglesia, le dijeron lo siguiente: preferimos verte prostituida antes de asistir a una iglesia como esa. Ignorantes. Es aquí donde comprendemos que la mayor y más poderosa alianza no es con los hombres, sino la que hacemos con Dios. Usted hace una alianza con Dios, no con los hombres. Alabado sea el nombre de Jesús. El último altar que Abraham levantó o edificó está en Génesis capítulo 22. Fue el clímax, fue el punto máximo de adoración en la vida de Abraham. Muchas cosas habían sucedido desde su primer encuentro con Dios en Siquén. Había esperado 25 años para que Dios le cumpliera una promesa de darle un hijo. Abraham fue obediente y se mantuvo fiel a pesar de sus debilidades. ¿Cuántas veces nosotros, yo creo que aquí a muchos Dios nos ha dado una palabra por boca de alguno de esos hombres que Dios usa, y algunos la han enterrado? Algunos se les ha olvidado y han llegado a pensar: eso fue una mentira. Iniciando el año, en una de las reuniones que tuvimos por Zoom, un profeta me dio una palabra por boca de Dios. Dios por medio de ese hombre me dio una palabra. Hasta hoy no la he recibido. Y alguien me dijo: ¿tú crees que eso sea cierto lo que te dijeron? Le dije: sí, porque si eso es de Dios, Dios me lo confirma. Si no es de Dios, lo que no es de Dios se desvanece. Hermano, yo no puedo esperar que Dios haga todo el trabajo. Él hace lo de Él y yo hago lo mío, pero lo hago basado en la palabra que Él me ha dado.
25 años esperó Abraham para que Dios le diera. Y a los 12 años Dios le dice a Abraham: Abraham, pero Abraham no dijo nada de eso. Ni siquiera le comentó a Sara lo que Dios le había dicho. Y al otro día preparó los asnos, todo lo que necesitaba, levantó a su hijo y se fueron para lo alto del monte que Dios le había indicado. ¿Cuántas veces hemos esperado en Dios? Esperamos 3 meses. La gente ora 1 año y no recibe nada y se cansa de orar. Ya Dios no me respondió, ¿para qué me sigo matando? Pero Dios dice que, contando una historia, dice que un hombre a medianoche le llegó una visita a su casa. Y como no tenía que prepararle para comer, fue y le golpeó la puerta de su vecino. Y le dijo: amigo, ábreme, porque tengo un convidado, alguien que llegó a medianoche y no tengo que prepararle o ponerle a la mesa. Y dice que el que estaba durmiendo se levantó y le abrió, no porque fuera su amigo, sino porque ese hombre fue inoportuno. Si a usted alguien le golpea la puerta de su casa a la 1 de la mañana, usted se levanta no por el que esté ahí, sino porque el que está ahí golpeó a una hora inadecuada y lo despertó. Y si ya me despertó, pues me levanto a ver qué quiere. Y la Biblia dice: por ser inoportuno recibió bendición. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos con Él, que seamos inoportunos con Dios. Yo le he pedido cosas locas a Dios y Él me las ha dado. Me dio un trabajo que muchos envidiarían tener. Y no lo digo por arrogancia, pero estoy a 7 meses de no volver a trabajar, si Dios me da vida. Y hay gente que se cansa de pedir. Mire, mi papá fue un hombre, un excelente papá, muy responsable. Bueno, el viejo nunca me dijo que me amaba, no sé por qué, seguramente su cultura. Pero mi papá fue un trabajador incansable. Y yo salí del bachillerato y me fui a pagar el servicio militar, 1 año sirviéndole a la patria. Y salí. Y mi papá toda la vida trabajó en construcción, fue un maestro de construcción, lo llamaban. Él ayudó allá a construir ese hospital, la Fundación Santa Fe. Y mi papá, duré 11 meses que todos los días me decía: yo no quiero vagos en mi casa. Él fue un buen padre, pero el viejo se afanaba. Y yo era un muchacho de 19 años. Y mi papá me decía, él quería que yo me fuera a trabajar en construcción con él. Y yo le dije: no, yo creo que Dios tiene algo mejor para mí. Pero yo no me senté ahí ay, Señor, que baje del cielo. No, todos los días, durante más de 6 meses, ayuné y oré y le dije: Dios, dame un buen trabajo. Yo no era profesional en nada. El bachillerato, ¿qué hacía yo? Lo único que yo sabía hacer era el cuento que me dijo la hermana Nelly: obedecer. Porque en el ejército le dicen a uno: si usted quiere pasar un buen tiempo aquí, obedezca.
Sí, Señor, que ordena como ordene. Eso fue lo que me dijeron a mí. Haga eso y le va bien. Y orando, un día venía de visitar a un amigo que accidentalmente mató con su carro a otro y lo detuvieron en una cosa que se llama creo que ya no existe, la casa cárcel de choferes. Y fuimos con un grupo de amigos y lo visitamos, y cuando salimos había un evento en el estadio El Campín. Había un predicador ahí predicando, un hombre muy prestigioso puertorriqueño llamado Gigi Ávila, que ya murió. Y entonces nos entramos por curiosidad. Y cuando yo subí, yo recuerdo que yo subí una grada y el presentador, el que estaba dirigiendo el servicio, el culto, la reunión, dijo: yo voy a presentar al reverendo Gigi Ávila. Y ese hombre, yo digo que las cosas no son casuales. Tomó el micrófono y ese hombre lo primero que dijo es: yo quiero hacer una oración por todos los que no tienen trabajo. Así dijo el hombre. Y yo había pasado mis papeles al Banco de la República 6 meses atrás y no me llamaban. Y cuando ese hombre dijo que iba a orar por los que no tenían trabajo, yo cerré mis ojos. Hermanos, yo sentí como alguien que me puso una mano aquí y vi una luz. Y escuché una voz que me dijo: ya tienes el trabajo. Cuando llegué a mi casa como a las 11 de la noche, mi madre me abrió la puerta y me dijo: mijo, esta tarde lo llamaron del banco, que mañana se presente. Y yo dije: Señor, gracias, porque yo nunca quise trabajar en construcción. Yo dije: Dios tiene algo especial para mí, no porque yo sea diferente, porque Él me ama. Un padre a sus hijos, si lo obedecen, los consiente. Dios es bueno en gran manera. Abraham esperó 25 años. Yo no tuve que esperar sino 11 meses. Me presenté a mi trabajo. Bueno, me llamaron a una entrevista con una psicóloga. Me hicieron un poco de exámenes psicotécnicos. Habían más de 100 muchachos, pero yo era el más bonito de todos. No porque fuera bonito físicamente, porque la gracia de Dios nos ha hermoseado. Y yo me presenté, pero me fui bien orado. Y dije: Señor, dame gracia ante los ojos de todas las personas con las que yo tenga que hablar. Y de esos 100 muchachos necesitaban 16 personas. Y yo quedé entre los 16 que contrató el Banco de la República. Y tengo casi 41 años trabajando con ellos. Y tengo fe que muy pronto les voy a decir, como la canción de Lluvia de Perdición: chao, chao, adiós. Gloria al nombre de Jesús. Pero hay gente que se cansa de esperar en Dios. Abraham esperó 25 años. Y ahora Dios, después de 25 años, pasan 12. Y cuando el muchacho tiene 12 años, le dice: sacrifícame a tu hijo. Hubiéramos sido usted y yo, le hubiéramos dicho: qué pena, Señor, me da mucha vergüenza con usted, pero ¿cómo voy a sacrificar yo a mi hijo Felipe si lo amo mucho? A mi hija Marcela o a alguno de mis nietos. Ya completé 3. Pero Abraham no abrió su boca. El cuarto altar, ese es el altar donde se sacrifica lo que más se ama. Allí tenía que demostrar que no amaba a nadie más
por encima de su Dios. Ese es el altar de la renuncia. Es el altar donde coloco mi consagración, mi compromiso con Dios antes que cualquier otra cosa. Allí estoy dispuesto a colocar lo que Él me pida que ponga, aunque me parezca ilógico, antinatural y hasta pagano. Abraham había salido de una ciudad pagana, de la gente, donde la gente le ofrecía a sus hijos a dioses paganos. Pero Abraham sabía que el Dios que lo había llamado, a él no le gustaban los sacrificios de seres humanos. Pero cuando el Señor le dice: sacrifícame a tu hijo, Abraham dijo: no importa, yo voy a subir. Y mire lo que le dijo a sus criados: espérennos aquí, en plural, no en singular. Espérenos aquí. Yo y el muchacho subiremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Lo que estaba diciendo era que así Dios le matara a su hijo, su fe estaba tan arraigada en Dios que él creía que el Señor se lo resucitaría de entre los muertos. Pero Abraham sabía que a ese Dios no le gustaban los sacrificios de personas humanas, de seres humanos. Dios aborrece eso. Por eso lo primero que le dijo a Israel cuando llegó a Canaán y cuando se empezaron a mezclar o a conocer naciones paganas, le dijo: cuidado con mezclarse con ellos y adorar a sus dioses. ¿Estamos dispuestos a sacrificar lo que Él nos pida, sea lo que sea? Seguros de que Él tiene sus razones para ello, aunque yo no lo entienda. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar hoy por Dios? Hay gente que dice: es que si yo me entrego al evangelio, porque así dicen, es que si yo me entrego a esa religión, dicen otros, no, yo no puedo volver a tomar trago. Otro tipo dijo: a mí me gusta mucho como ustedes enseñan la palabra, pero es que tengo un problema y hasta que no lo resuelva no puedo ir a la iglesia y convertirme a Cristo. Y es que a mí me gustan mucho las mujeres. A mí también. Por eso tengo a Pilar, a mi mamá. Ahí está la nieta, Samantha, está Grace. Tengo una hija llamada Marcela. Estoy rodeado de puras mujeres y me gustan las mujeres. Pero ¿sabe qué? Me gusta más Cristo. Me quedo con Cristo antes que con las mujeres. Si usted pretende venir a los pies de Cristo después de que venza sus tentaciones, nunca va a venir a los pies de Cristo. Aquí vengo yo con todas mis flaquezas y debilidades, con todos mis defectos y virtudes, si tengo alguna, para entregárselas a los pies de Jesús y para decirle: Señor, ya no vivo yo, mas tú vives en mí. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre del Señor. Dios es capaz, hermanos, de devolvernos mucho más de lo que le entreguemos a Él. El Señor nos ha colmado de favores y de misericordias. Por eso dice: no hay nadie que, habiendo dejado madre, padre, hermanos, hijos, casas, no reciban más en el reino de los cielos y en el tiempo presente.
Por eso es que somos bendecidos y prosperados, porque hemos dejado todo eso para seguir a Cristo. Las bondades y los beneficios de Dios superan con creces nuestros sacrificios. Obedecer a Dios siempre será una lucha que involucra dolor y negación, y eso no es fácil. Este cuarto altar que edificó Abraham es un altar de refinamiento, donde se forja nuestro carácter. Es allí donde Dios sabe quién es quién. ¿Usted no ha visto que hay gente que es valiente cuando están en manada? Está como la historia, yo creo que la conté alguna vez aquí. Habían unos zorros que siempre cogían a esos pobres perros y les daban una paliza tremenda. Y se levantó un perrito de entre los perros y le dijo: compañeros, ¿cómo es posible que esos zorros, cuando quieren, vienen y nos golpean y nos tratan mal? Llegó el momento de ponernos firmes. Y todos los perritos salieron a pelear, y el que los había abuchado se escondió. Y cuando vio que esos zorros le dieron una paliza, dijeron: pobrecitos esos perros. Así hay gente desafortunadamente en la iglesia. En manada son bravos, machos, como esos forajidos que se reúnen, o esas pandillas en diferentes sectores, y son guapos porque tienen una pistola y un cuchillo, pero a ver, cuando están solitos les tiemblan hasta los calzoncillos. Hermano, nosotros no somos guapos porque vayamos a un gimnasio y nos ejercitemos y tengamos una musculatura, porque hay detrás de estos chiros, usted viera lo que hay, solo fibra. Pero hermanos, no somos guapos por eso, sino porque hay uno que está dentro de nosotros y pelea por nosotros. ¿Cómo está su altar en esta mañana? ¿Cómo está ese altar que usted le ha ofrecido a Dios? Usted es el altar donde Dios quiere morar. Pero en ese altar que tú tienes en esta mañana para Dios, hay algo que necesita morir. Yo no le puedo decir qué es. Eso lo sabe cada uno de ustedes. Hay pasiones, hay deseos, hay lujurias, hay ambiciones, hay metas, hay propósitos. ¿Qué de eso necesita hacer morir en esta mañana? Abraham construyó estos 4 altares, y en cada altar puso un sacrificio. Pero al final pudo ver cumplida la promesa de Dios en su vida. Yo quiero invitarlos para que estén en pie, por favor. ¿Qué necesitas hacer morir hoy? ¿Qué necesitas que muera hoy en tu altar? Yo quiero invitarlo, cierre sus ojos un momento, por favor, y piense cómo está su altar en esta mañana. Un altar vacío no tiene ningún significado, no tiene valor. Un altar donde no hay sacrificio no va. En ese altar, señores, que cada que veo una mujer se me chocolatean los ojos.
sacrifíquelo en el altar. Señores, que cada que destapan una botella de licor se me alborota el olfato. Señores, que cada que el pastor pide ofrenda en la iglesia, a mí se me cierra el bolsillo. Como dijo alguien, ¿usted sufre de algo? Dijo, sí, tengo un dolor aquí a la altura del bolsillo. ¿Cómo me duele sacar para dar? Solo usted sabe que necesita poner en ese altar. Pero yo puedo asegurarle en esta mañana, en el nombre de Jesús, que todo lo que usted ponga allí no será pérdida, será ganancia. Porque eso es lo que hace cuando una persona invierte en Dios su tiempo, su vida, su dinero, todo su conocimiento, sus capacidades, será un vencedor. Yo quiero que levantemos nuestras manos y le oremos al Señor. Y dígale ahí en los secretos: Señor, hoy vengo a ofrecerte, hoy vengo a poner en ese altar esto que me está haciendo daño, esto que me impide que yo crezca, esto que me impide que yo sea un buen cristiano, esto que me impide que yo pueda perseverar. Hay gente que se ha ido de aquí porque no quisieron sacrificar en el altar lo que más amaban. Padre, estamos invocando tu nombre en esta mañana y dándote las gracias por el poder de tu palabra. Señor, hemos traído nuestra vida en sacrificio delante de ti y la ponemos delante de tu altar. Y queremos sacrificar nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestra voluntad, nuestra vida, porque tú la conoces, Dios. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Señor, hoy te entregamos todo lo que no pertenezca a nosotros, Señor. Todo, Señor, lo que nos cuesta, nos entregamos, hoy lo entregamos, Señor. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Así como llevaré tu presencia, así como díselo, Señor, llevaremos tu presencia, Señor. Aquí me quedaré, tu presencia guardaré, no me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Llevaré tu presencia en mi habitación, así como llego, llevaré tu presencia.
presencia de habitación. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Señor, hoy te entregamos. Estamos aquí, Señor, queremos entregarte todo lo que sea nuestro Isaac. Señor, y queremos levantar un altar de adoración a ti, Señor, que nuestra vida sea un altar de adoración a ti, Señor. En mi casa habita y el altaré tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el tesoro de tu gloria, de tu gloria. En mi Decláralo casa sobre tu familia, habita decláralo sobre tus generaciones, decláralo sobre tu vida, sobre tu familia. Tú has puesto en mis manos el tesoro, tu gloria, de tu gloria. Yo me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántos están agradecidos? ¿Cuántos están agradecidos por la palabra que nos ha dado, por lo que ha hecho en nuestras vidas? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy no somos iguales. Hoy no volvemos igual a nuestras casas. Hoy no volvemos igual a nuestros trabajos. Hoy no volvemos igual a nuestras familias. Hoy volvemos transformados con tu palabra, transformados con tu presencia, Señor. Gracias, gracias, creemos que estás haciendo con nosotros, lo que estás haciendo en nuestras generaciones, lo que estás haciendo en esta casa, lo que estás haciendo, Señor, en nuestra nación, Señor. Gracias. Hoy levantamos un altar, Señor, que te glorifique, que te alegre en tu corazón, olerlo, Señor, oler nuestra oración, saborear nuestro fruto, Señor. Gracias. Vamos, ¿quién lo proclama? Señor, en nuestras casas se levantan altares. En nuestras casas, Señor, se levantan altares. Padre, vamos a tomar la responsabilidad que tú nos has dado, Señor, y nos vamos a parar en la brecha. Nos vamos a parar en la brecha, Señor, por nuestra generación, por nuestras familias, Señor. Aquí estamos, Señor. Nos paramos hoy en la brecha, Señor. Nos paramos hoy en la brecha. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Queremos hacer hoy un altar ante ti. Que nuestra vida sea un altar, Señor. Vamos, ¿quién lo puede decir? Quedaré tu presencia guardaré, no me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Gracias, Señor, gracias. ¿Quién está agradecido con el Señor? ¿Quién está agradecido con el Señor?
Vamos a recoger la ofrenda. Bendiciones, hermanos. Ha llegado el momento de la gran oportunidad de ofrendar. ¿Cuántos creen que es una oportunidad que Dios nos da? Quiero invitar a los bendecidos, a los agradecidos y a los que entienden. Señor Jesús, te pedimos gracias por lo que ya pusiste en nuestros hogares, en nuestras empresas. Gracias, Señor. Lo que nosotros sobreabundarás en gran manera como solo tú lo puedes hacer. Hermano, pueden pasar los bendecidos, los agradecidos, los que entienden que sembrar en buena tierra da buenos resultados. Sí. Mientras van pasando, vamos a compartirles un anuncio. Amén. Bueno, primero, bendiciones. Hay sándwichitos a 6,000 y con gaseosa a 7,000. Pueden ir comprándolos mientras damos estos anuncios. Aquí tenemos, pasa. Tenemos un anuncio muy especial para todos los jóvenes de parte de Legacy. Mientras van pasando la ofrenda y todo, pueden ir escuchando. Tenemos una actividad, nos estaríamos reuniendo aquí, todos nosotros los jóvenes. Entonces pueden invitar a sus amigos. Estás invitada Valeria, estás invitada Samantha, estás invitada Nicole, está invitado Andrés, Valentina. No sabemos dónde está Andrés, pero está invitado. Todos los jóvenes están invitados. ¿Puedes decir las fechas, por favor? Bueno, sí, básicamente la motivación de este evento es sobre búsqueda del tesoro, ¿no? Nos basamos en el versículo de Mateo, un momento. Mateo 6:21, donde está tu corazón, donde está tu motivación, está tu corazón. Entonces nos queremos basar en eso. Si tu tesoro es la aprobación, si tu tesoro es el placer, si tu tesoro es una relación, siempre vivirás atado en eso. Entonces queremos llevar este evento al tesoro, ¿verdad? Sí, entonces queremos darles un pequeño mensaje y unas actividades. El mensaje va a ser sobre dónde está nuestro corazón en los jóvenes, ¿vale? Entonces vamos a darles un mensaje que los va a instruir mucho, creo que los va a edificar demasiado y van a haber sorpresas. Una gran sorpresa. Entonces, si se la quieren ganar, porque estamos hablando de tesoros. Entonces pues tenemos que llevarnos un tesoro, ¿verdad? Es el día 20 de julio, no, es domingo. El 20 de julio pues es la independencia aquí en Colombia, entonces, pero es domingo, no es festivo, entonces pueden usar ese día para disfrutarlo aquí con nosotros. Les estaríamos indicando bien la hora para coordinar el servicio con la actividad y también pues que vayan a almorzar y pues estén llenitos. Bueno, también aquí hay otro anuncio de parte de Centinelas. ¿Qué significa esta cajita? Yo quiero saberlo. Lleva mucho tiempo, si lleva 6 meses.